Vamos ahora con una ponencia que tiene que ver con la relación entre los medios de comunicación y las empresas, y para ello vamos a contar hoy aquí, y es verdaderamente agradable para nosotros, especialmente para quien les habla, con Ángel Expósito, que es el director del diario ABC, a quien ya cedo estos micrófonos para que nos ilustre sobre este ejemplo. Bienvenido, Ángel. Hola. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. De entrada, cuando me plantearon la cuestión, me dijeron: tienes que resumir todo esto en una frase para el panel, para la convocatoria, y se me ocurrió lo del chiste del dentista. Algunos lo habéis leído por ahí en los papeles que han dado, ¿no? Que es aquel en el que está el paciente, a todos nos ha pasado, en el que está el paciente tumbado boca arriba, con bastante miedo, por cierto. Oyes el ruido del entorno, cómo se te acerca, cómo viene el dolor, que es una sensación horrorosa, y cómo, si no te dan ganas, el chiste dice que se hace así, y le coges por los huevos al dentista y le dices: ¿a qué vamos a llevarnos bien? Bueno, pues en esta relación entre las empresas, las fuentes de las empresas y los medios de comunicación, sinceramente creo que debería ocurrir algo parecido. Vamos a llevarnos bien, porque al final estamos en el mismo barco, de al principio, y porque la relación entre fuentes, empresas y medios de comunicación tiene que ser tan profesional, tan fluida y tan dentro de un marco deportivo, por decirlo así, que si no lo es, pues sería completamente contraproducente para unos y otros. Luego he tenido otra sensación, y es que en un principio pues esa relación siempre debería ser problemática y tendría que traer muchos desequilibrios y muchos conflictos. Si somos sinceros, en ocasiones los trae por culpa de todos, por culpa de las empresas y también por culpa de los periodistas. Sería de necios no reconocerlo, pero me ha hecho ilusión porque he llegado y me he encontrado un montón de amigos y de amigas, ¿no? Por lo tanto, dije: pues a lo mejor pues yo sí he cumplido con esa máxima de intentar llevarme bien con ellos, ¿no? Y ellos o ellas en este caso también conmigo. Por lo tanto, creo que sea Ana, Teresa, había por ahí un montón de gente, y me ha hecho mucha ilusión verles y ver cómo la relación, con problemas, porque hemos tenido discusiones, hemos tenido problemas y seguiremos teniéndolos, pero se puede llevar a cabo. Yo no me he planteado ningún discurso ni ningún PowerPoint. Como pueden ver, me he hecho una chuletilla con unos esquemas sobre cuestiones que he ido pensando estos días atrás sobre la intervención de hoy, y los voy a exponer de manera, como digo, muy esquemática y muy resumida. Primero, creo que estamos en una situación de crisis, es una obviedad impresionante, sin visos de salida en el corto y en el medio plazo. Sinceramente pienso, no es verdad que estemos ni ante brotes verdes, quizás sí lo están otros, nosotros no, y tampoco creo que sea verdad que estemos en lo peor de la crisis. Yo creo que lo peor de la crisis llegará cuando toquemos fondo en el nivel de paro y en el nivel de desempleo y, por lo tanto, en el nivel del problema social que trae consigo la crisis. Por desgracia, me temo, como reconoce el propio gobierno, eso no es ninguna novedad, que en los próximos meses y en los próximos años también esa cota de paro todavía queda muy lejos. Cuando esa cota, ojalá llegue antes, porque aquí si no dices esto parece que estás en contra completamente y que te alegras de que la cosa vaya tan mal, para nada. Si ese fondo de la situación llega pronto, pues saldremos antes de la crisis, y si llega tarde, pues saldremos obviamente mucho más tarde. Yo me temo, por desgracia, me temo lo peor. Y digo esto porque tengo la impresión de que la política, con mayúsculas, en términos generales, no nos va a sacar de esta. De esta situación nos va a sacar, y cada día creo que en ese sentido somos más italianos, en otros por suerte no, sobre todo desde la política. Creo que nos van a sacar las empresas, las vamos a sacar las empresas, lo vamos a sacar los directivos, los trabajadores, los cubritos, los plumillas en este caso, en mi profesión, y somos los que vamos a salir de esta. Por lo tanto, desde el punto de vista de información y de opinión, los medios somos muy importantes, pero los que crean esa información y esa opinión desde la imagen o la comunicación corporativa, sois vosotros en una gran medida, pues también vais a ser muy importantes. Para ello creo que lo primero pasa por decir la verdad. Esto no solo es para vosotros, que también, sino también para nosotros, ojo, quizás principalmente. No quiero hacer de esta exposición ni muchísimo menos, porque ni soy capaz, ni soy quien, y me da una vergüenza dar lecciones ni consejos para nada. Procuro ser bastante autocrítico en general, pero creo que con lo de la verdad me parece un axioma fundamental.
Si ante una enfermedad no afrontas dicha enfermedad con verdad, es imposible que el tratamiento funcione. Imposible. Salvo que sea un problema psicosomático o psiquiátrico o psicológico que te engañe con un placebo. No estamos, por desgracia, en situación económica para placebos. Por lo tanto, desde el punto de vista de las empresas, de vuestras marcas, de los productos que vendéis, lo más importante es afrontar las crisis con verdad. Y nosotros comprar esa verdad, opinar sobre ella y saber exponerla. Primera consideración. Creo sinceramente que la política en términos generales no lo está haciendo, aunque es cierto que se ha producido un cambio cualitativo en el último tiempo en esta parte, y es que por primera vez la vicepresidenta económica del Gobierno se acercó bastante a la cuestión de la verdad, cuando hizo una serie de planificaciones económicas que no estaban hechos tan solo unos días antes. Se quedó corta, pero por lo menos se acercó. Yo creo que más allá de los políticos y de los medios de comunicación y de las empresas, de esta situación hemos de salir la sociedad civil, por decirlo así. Y ahí sí que jugamos todos. Jugamos los periodistas, juegan los empresarios, juegan los jefes de marketing, juegan los directivos, juegan los ejecutivos, juegan los altos cargos y los medios de las empresas. Y en ese día a día es donde tenemos que ir recuperando la confianza y tenemos que ir sabiendo vender productos nuevos, imágenes nuevas y vender ilusión. Desde la verdad, que por desgracia es y va a seguir siendo terrible, pero creo sinceramente que también con imaginación y con honradez por parte de los que venden la información, vosotros, y los que la compramos, nosotros los medios. He dividido un par de sectores. ¿Alguien me podría traer un vasito de agua o una botellita de agua, por favor? O voy yo a por ella, me da igual. He dividido la exposición en un par de capítulos muy breves, haciendo autocrítica, lo primero, por parte del periodismo. Yo creo que en esta situación, lo estamos viendo día a día, y lo sufro yo, y yo soy el primer pecador en este capítulo, creo que deberíamos hacer una especial autocrítica hacia la falta de especialización. Y cuando digo especialización, me refiero en concreto a lo que se refiere a la información económica y a la información empresarial. Gracias. Oiga, tenía aquí. Tenía aquí 4. Lo que pasa es que estaba en... Bueno, decía que sinceramente creo que hace falta muchísima especialización y creo que hace falta que los medios cambiemos muchísimo el prisma de la información. ¿Por dónde voy? Cuando yo estudiaba en la facultad, yo tengo 45 años, pues eso hace aproximadamente 25, 20 y tantos años, os acordaréis algunos, se hablaba de prensa de élite y prensa popular, en aquellos cursos imborrables de redacción periodística. Imborrables, lo he calificado bien y con elegancia. Yo creo que con el paso del tiempo esa división ya no vale, quedaría demasiado pretenciosa, y sí deberíamos tender a hablar de prensa de referencia y otro tipo de prensa. La prensa de referencia, yo tengo la suerte de ver todos los periódicos y casi todas las webs todos los días de toda Europa encima de la mesa, y te das cuenta cómo la mayoría de esos días, esos mismos periódicos que tienes que, en cierto sentido, pueden ser tu competencia o son por lo menos tu referencia, cómo abren con asuntos de internacional, con asuntos de economía, con asuntos de deporte, con asuntos de sociedad, con mayúsculas, y cómo nosotros abrimos con lo que ha dicho Pepe Blanco, con lo que ha dicho Leire Pajín, con lo que ha dicho Rajoy, con lo que ha dicho Cospedal, con lo que ha dicho Montilla o con lo que ha dicho Griñán. Por lo tanto, la prensa de referencia cada vez más deberíamos tender a informar de cuestiones verdaderamente importantes. Y si hacemos crítica, y hacemos autocrítica, no siempre informamos de cuestiones verdaderamente importantes. Creo que estamos demasiado politizados, pero no solo politizados en la sección de política, estamos demasiado politizados en todo el medio entero. Cuando estás en política, obviamente. Cuando estás en cultura, en sociedad, en economía, en deporte, en televisión, en todo momento estamos trufando nuestro producto de política. Por lo tanto, pienso que lo que deberíamos hacer es intentar hablar mucho más de cuestiones importantes. Y yo creo que una cuestión importantísima es, por supuesto, la economía, pero hablando de economía, no de política económica, que seguramente también. Hablando de economía me refería hablando de empresas, que son los que realmente hacen la economía, desarrollan la economía, despedimos gente, despidan gente, contratamos gente, contratan gente. Creo que la prensa de referencia tiene que tender a información económica, información internacional, información de seguridad,
Y el resto, información política. Cuando digo seguridad me refiero a seguridad también con mayúsculas. Yo siempre me encuentro con un problema, cuando ocurre, ojalá ocurra pocas veces, pero es así, y es que cuando matan a una soldado gallega, española, que pertenece a la Brigada Ligera Transportable de Pontevedra, en Afganistán, y lo mata un terrorista que con toda probabilidad viene de Pakistán, y ella está integrada en un contingente de la OTAN que manda a un general alemán, ¿eso qué es? ¿Información nacional o información internacional o información local de Galicia? Eso es información de política con mayúsculas. Cuando eso ya se ha hecho en otras secciones, en economía se está haciendo, en sociedad se ha hecho, ya no se puede dividir el deporte en deporte nacional e internacional, pero en política seguimos haciéndolo. Por lo tanto, insisto, y haciendo autocrítica, tenemos que vender menos política y dirigirnos mucho más a las empresas, a vuestros negocios, para entendernos. Por parte de las empresas, vosotros como vendedores de información, también quiero hacer alguna crítica. Yo creo que no es tanto hacia vosotros, que ya sabéis la lección y para eso os han pagado en teoría, sino hacia las organizaciones a las que representáis en gran medida o a los directivos a los que intentáis representar en gran medida. Y lo intentáis porque creo que en muchísimos casos la falta de cultura mediática y la falta de cultura mediatizada, por lo tanto, es absolutamente brutal en las empresas españolas y es incomprensible. O sea, a mí me da muchísima envidia como cuando viene Bill Gates a España, es verdad que tiene una agenda montada por su agencia de comunicación o por su empresa, tanto política como de comunicación, cómo tiene actos, cómo sale, cómo se le ve, y cómo los grandes empresarios españoles o los grandes ejecutivos de las grandes empresas españolas no salen prácticamente nunca en ningún medio de comunicación español. Solamente salen cuando está su junta de accionistas. No puede ser. Con la que está cayendo no puede ser. Por lo tanto, una gran labor por parte de los medios, pero también por parte de vosotros, es intentar cambiar la cultura mediática de las empresas, de la información empresarial, pero también de las empresas. Para eso hay que ser muy imaginativo y para eso, es verdad, que si el presidente de turno o el consejero delegado de turno no quiere salir, pues a lo mejor tienen que salir otros, pero de esa compañía. Yo estaba hace muy poco almorzando con un presidente de una multinacional alemana en España, no solo lleva España, lleva más de media Europa desde España, y es verdad que él salía poco, es verdad que su presidente en Alemania salía poco, pero esta gente tiene un panel de ingenieros, de técnicos, de expertos, de arquitectos, de médicos, de todo tipo de profesiones casi, que son los que tenían que salir. Y claro, y ahí eso nos lleva a otro dilema, que es muy interesante, que es el que deberíamos pensar. Lo leí en el papel que presentaba las jornadas, creo que lo decía el presidente de Coca-Cola España, Marcos, y decía algo así como: no hay que confundir publicidad con información o con comunicación, o no toda la comunicación es publicidad, y hay que separar lo que es el periodismo de lo que es la publicidad. Y estoy completamente de acuerdo. Es muchísimo más rentable, desde el punto de vista de la opinión pública, que salga el técnico de esta gran multinacional vendiendo, hablando de energía, lo que están haciendo, a un anuncio de esa multinacional en el mismo periódico diciendo lo que están haciendo. Seguro, ante la opinión pública. Eso no quiere decir, obviamente, que no se metan anuncios, que no metéis, por cierto. Eso no quiere decir que no se metan anuncios, que hay que meterlos. Pero desde el punto de vista de la empresa, seguramente es mucho más productivo, si tiene un poquito de imaginación, vender el producto con los técnicos y con los profesionales, que no solo con el señorito o con la señorita que está de presidente del consejero delegado. Por lo tanto, los medios hemos de ser imaginativos, pero vosotros también. Y lo más importante de todo, las empresas en las que representáis, o las que vendéis, en términos de comunicación, tienen que tener un profundísimo cambio de cultura periodística y de cultura mediática. Y es que estamos en una sociedad de percepciones. Eso en muchas ocasiones es injusto. Yo en la casa en la que estoy, pues ha sido una casa, yo llevo nada más un año y muy poco como director ABC, pero ha sido una casa en la que la percepción por parte de una parte muy importante del mercado ha sido durante muchísimo tiempo muy negativa por X factores, lo voy a plantear hoy aquí. Y de manera tremendamente injusta seguramente, tampoco voy a hablar de eso aquí, pero la percepción era esa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cambiar la percepción. Y en un momento de crisis que nos agobia a todos, a los medios y a las empresas, hay que cambiar la percepción. Y para eso hay que venderla. Y para eso hay que vender con imaginación, con verdad,
con producto y en este caso con profesionales, ¿no? Seguro que lo hay, lo que pasa es que también seguramente ellos son los primeros que no quieren salir, ¿no? Querría destacar únicamente un par de cuestiones. Yo creo que hay que ser valientes, hay que ser imaginativos. Insisto en que esto lo vamos a sacar nosotros para adelante, porque si lo dejamos en manos de otros no vamos a salir. Insisto en que no hay que confundir información con publicidad, cuestión absolutamente tajante. Insisto también en que vamos a llevarnos bien, porque el que les vaya bien a las empresas supondrá que nos va a ir bien a nosotros. Y en la medida en que nosotros seamos mejores profesionales, más especializados y demos importancia y referencia a las cosas que la tienen, les irá mejor también a las empresas y por lo tanto a vosotros. Y por último, yo querría apostar por la supervivencia de todos los soportes informativos que hoy existen. Eso me parece fundamental. Eso sí, habría que apostar por la supervivencia de los soportes informativos redimensionados, redefinidos y, por desgracia, cuando digo redimensionados no me refiero solo al volumen y al tamaño del papel, sino al número de medios. Es imposible que existan, desde el punto de vista periodístico y con supuesta referencia, todas las webs que existen. Es imposible que existan en el corto plazo todos los periódicos que existen y todas las televisiones que existen, como es imposible que existan todas las cajas de ahorros y todos los bancos y todas las empresas de muchos sectores. Por lo tanto, en ese periodo de reordenamiento de la economía, nosotros también vamos a jugar un papel de reordenamiento interno. Yo creo que va a ocurrir algo parecido a lo que pasó cuando, según he leído, ocurrió, lo comentaba antes fuera con algunos, cuando se inventó el cine, pues seguramente durante todo el siglo XX, la magia del cine, la sala negra, la luz, el imponente marco que se suponía, toda la magia, pues iba a acabar con las artes escénicas, con el cine, con el teatro, con el guiñol, con la ópera. ¿Qué ocurre? Que un siglo después, todo el mundo que va al teatro, a la ópera, o al guiñol o al circo, vamos al cine, pero no todo el mundo que va al cine va a las artes escénicas. Con Internet, con la prensa, con la radio y con la televisión va a pasar algo parecido. Todos los que compremos papel, que quedan muchos años hasta que nos muramos y seguiremos comprando papel hasta entonces, esos que dicen en 2 o 3 años no va a haber papel, sinceramente creo que no, ni en 5, ni en 10, ni en 15, tampoco. Nosotros seguiremos comprando papel seguramente mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que el papel será distinto y habrá menos. Pero digo, todos los que compremos papel entraremos en Internet, pero evidentemente no todos los que entren en Internet comprarán papel. No pasa nada. Habrá que redimensionar y habrá que redefinir el producto. O es que no vamos a ir oyendo la radio por la mañana en el coche, que es cuando la gente oye la radio. O por la noche en casa, mientras haces la cena o cuando te acuestas, ya no oyes a García Reyero, pero para los efectos oímos a otros exactamente igual. Exactamente igual. Eso va a seguir ocurriendo. O es que vamos a acabar con el telediario de las 3. Cuando digo con el telediario, digo la marca Televisión Española, pero hay otros informativos a las 3, a las 2:30 o a las 2. No se va a acabar con eso. Sencillamente redimensionaremos, redefiniremos y redirigiremos nuestras preferencias informativas. Y yo creo que ahí también tenéis, como portavoces o como vendedores de información, un amplio panorama de debate y de pensamiento. Porque el papel no va a acabar, no solo no va a acabar, sino que en una enorme medida, vendo todos los días, la información, el timing de las noticias y el desarrollo de la información se marca desde el papel. Yo tengo la suerte de dirigir el papel y de dirigir la web. Y si yo tengo una exclusiva, mi obsesión es la noticia, por eso vengo de agencia, no la doy en la web, salvo que piense que me la van a pisar. Me la guardo. ¿Para qué? Para darle en el papel y que vengan las tertulias detrás, y que vengan las televisiones detrás, y que vengan las webs detrás. ¿Cuándo vamos a cambiar ese proceso? No lo sé. Por ahora no lo vamos a cambiar. Pero ojo, ni nosotros ni nadie. Yo he tenido la suerte durante muchos años de hacer el resumen de prensa. Un año lo hice en la COPE, 3 o 4 años en Radio Nacional por la noche, el último año en Berlín ABC con Alsina en Onda Cero. Y sinceramente era muy curioso cómo el mundo, que sigue siendo la web número 1 en España, con el país cada vez más cerca, pero como el mundo muchísimos días se guardaba la portada. ¿Por qué? Porque tenía una exclusiva. Luego, es verdad que en muchas ocasiones no era para tanto, pero el editor, el director pensaba que era una exclusiva. Eso sigue existiendo exactamente igual. La noticia pura no va a desaparecer nunca. Y lo que tenemos que hacer nosotros, como periodistas, es
dónde dirigimos la noticia. Y vosotros, como vendedores, como portavoces o como fabricantes de esa información, tenéis que pensar dónde dirigir la noticia, partiendo de la base de que la prensa va a existir, de que la radio y la televisión van a existir y de que Internet también existe. Dentro de Internet, obviamente, habrá buenos, habrá malos, habrá regulares, como en los periódicos. Por eso ya, al año que viene, cuando cambiéis de tema, pues venimos y hablamos de otro asunto. Nada más. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo he estado. Muy bien, menos de la mía pareció interesante y se me ha pasado volando, eso es buena señal. Venga. Condenados a entenderse, es un poco el resumen de tu ponencia. Sin duda. Muchas gracias.